Hola a todos y bienvenidos a esta guía en la que veremos 20 consejos básicos para Plants vs Zombies 2. Cabe aclarar que, como dice en el título, este video está enfocado a los principiantes y no tan principiantes, por si alguien estaba yendo a comentar algo como esos trucos los conoce hasta mi primito de 8 años. Dicho esto, disfruten del video, habrá un consejo extra al final del mismo. Las plantas catapulta no solo priorizan a los zombies e ignoran las lápidas, también lo hacen con casi cualquier otro objeto inanimado que se encuentre por delante. Esto las hace una excelente opción para acabar con zombies molestos como el tonelero, el troglobocado, el arcade, el medusa, etc. La mayoría de plantas defensivas, como las nueces, recuperan por completo su salud al recibir un nutriente. Por eso, lo mejor es nutrirlas cuando están a punto de ser comidas. De esta forma, aprovecharemos al máximo sus puntos de vida. Otra mecánica del nutriente es que sirve para recargar municiones. En el ejemplo podemos ver cómo gasto todas las cargas de barrera de acebo, pero si uso el nutriente sobre ella, además de activar su efecto de nutrientes, obtendrá nuevamente toda la munición. Esto también aplica a otras plantas como la guardaselga, diente de león, dardachofa, entre otras. Lamentablemente no sirve con cococañón, lanzaplátanos ni muérdago misil. Con la gran variedad de plantas que ofrece el juego, hay muchas formas de vencer al Zombiestem, pero existe una que está presente desde el primer juego y vale la pena mencionar. Se trata de la doble Z desesporada. Esta estrategia es de lejos la más económica, costando 0 soles y entreteniéndolo por un largo periodo. Incluso evita que pueda lanzar a su zombidito porque estará ocupado aplastando nuestras defensas. Y lo mejor de todo es que si no tienes el limitadora también puedes usar plantas como la Z solar, la pera zombidita o la Z médica. Si estás teniendo problemas con los zombichos de la ciudad perdida, lo mejor que puedes hacer para contrarrestarlos es usar a Bong Choy. Cuando esta acaba con los bichos, el zombie que estaba siendo sujetado no cae como normalmente lo haría, simplemente desaparece. Esto no funciona con otras plantas similares como el látigo wasabi, lechuga mantecosa o pokra. Otra opción es usar los muros de la flor lunar y la nuez infinita, o simplemente plantas altas que no pueden ser rebasadas, como la nuez cascararrabias o broccoli. Pero la forma más simple de eliminarlos es expulsarlos del mapa. Esto lo haremos con Trebolador, Huracol o Narcisil. Esta última no es la mejor opción, ya que los zombies volverán caminando desde el inicio del jardín, pero sirve si quieres eliminar a los bichos rápidamente. Dos de los zombies más molestos que nos encontramos en los primeros mundos son el gallinero y la comadrejera. Estos sueltan un gran número de animales que avanzan a toda velocidad y pueden ser muy molestos si no contamos con una defensa sólida. Pero no siempre es necesario enfrentarnos directamente a estos animales. Hay algunas formas efectivas de anular su habilidad. La mejor de todas, usar a Narcisil. Aturdir a los zombies impide que estos liberen a sus animales, lo que lo hace el counter definitivo de estos zombies. También podemos usar plantas carnívoras, congelarlos o aturdirlos. Optaremos por plantas como lechuga iceberg, cebolla aturdidora o cualquiera que lance mantequilla. PM locotonético deshabilita todas las máquinas en un área de 3×3 por un corto periodo. Se creó principalmente para lidiar con los enemigos de futuro lejano, pero también funciona contra todo tipo de robots o máquinas, como el toro zombie, la leyenda del rodeo y el yeti. Esto lo hace muy útil en otros mundos como el salvaje oeste. MC Zombie es capaz de eliminar cualquier planta en cuestión de segundos cuando suena su beat, lo que lo hace prácticamente imparable, pero no puede hacer nada contra la nuez chicletera. Una vez que empiece a comerla, quedará totalmente expuesto y no podrá girar su micrófono hasta terminar de masticar, lo que nos permite atacarlo desde cerca sin ningún riesgo. Puedes frenar por completo al zombie dodo con una enredadera reluciente. Cada vez que este intente despegar, caerá al suelo por el aturdimiento. Es una forma bastante curiosa de detenerlo y aunque para mí esta es la mejor, funciona con cualquier tipo de stun. Recuerda iniciar sesión diariamente para no perderte la fiesta de piñatas, las misiones diarias ni las recompensas. Esta es una de las mejores formas de subir de nivel a tus plantas en poco tiempo. En los eventos del tronco de viaje y planta de la semana también podrás obtener todo tipo de premios que acelerarán tu progreso. En los niveles que tienen por objetivo no dejes que los zombies pisen las flores, usa pincho hierbas, pincho rocas, hierba heladas y básicamente cualquier planta que pueda cumplir una función similar. El punto es que los zombies pasen por encima de las plantas y no puedan pisar las flores. Asegúrate de usar este truco solo en los niveles en los que las flores se encuentren dentro de una casilla y no entre dos de estas, de lo contrario no funcionará. Si empiezas un nivel con nutrientes, no dudes en usarlo al inicio para obtener muchos soles rápidamente y preparar tu defensa. Esto obviamente se adapta al estilo de juego de cada uno, pero es una táctica que suele ser útil. Puedes saltar hasta la última fase de la Z solar simplemente dándole un nutriente. Así no tendrás que esperar a que crezca y estarás ganando 75 soles desde el inicio del nivel pagando únicamente 25. Revisa el almanaque para conocer mejor a las plantas y zombies, encontrar sinergias e idear estrategias.
Puede que incluso armes tu equipo ideal simplemente leyendo un poco. Si estás perdiendo una línea y crees que el daño es irreversible, no dudes en usar la pala y desplantar un poco. Esto, además de darte algunos soles, te dejará libre la zona derecha del patio para volver a colocar tus defensas, y eventualmente tendrás esa línea replantada por completo. Playa de la Gran Ola es uno de los mundos más complicados del juego. De hecho, es considerado el más difícil por una gran cantidad de jugadores, no solo por sus mecánicas con el mar, sino también por sus zombies tan particulares. La mayoría de estos poseen habilidades sumamente molestas que pueden cambiar el rumbo de una partida en cuestión de segundos. No es infinita y nos ayudará a sufrir un poco menos gracias a su poder de nutrientes. Este le hace counter a varios zombies de este mundo. Su muro evita que el zombie pescador jale nuestras plantas, frena al surfista y obliga al buzo a salir a la superficie, lo que lo deja expuesto a nuestros ataques. Otro dato sobre este zombie es que no puede ser alcanzado por la mayoría de los proyectiles lineales, pero podemos atacarlo desde arriba con algunas plantas catapulta o usando a cardo teledirigido. Una estrategia clásica que se usa desde el primer Plantas vs Zombies es la de iniciar el nivel colocando una papapum en la parte izquierda del patio, muy cerca de nuestra casa. Así tendremos más tiempo para ahorrar soles y plantar los primeros productores solares y defensas antes que llegue la segunda oleada. La forma más conocida de eliminar a los zombies con una gran salud o armadura es usar plantas explosivas, pero el veneno también es una muy buena opción. Al ignorar cualquier protección nos facilita el trabajo a la hora de acabar con estos zombies. En el ejemplo podemos ver cómo este lanzaguisante espringoso derrota sin problema a un gran número de zombies blindados y con mucha salud. Lo mismo aplica a cualquier planta venenosa. Son un arma muy poderosa que debes considerar tener en tu equipo. No gastes todos los nutrientes al instante. A veces lo mejor es guardar alguno para momentos clave del nivel, como la oleada final. Muelleta es una planta sumamente útil y versátil que puede servirte en todo tipo de eventos y mundos. Vamos a revisar sus atributos a continuación. Para empezar, su característico empuje y ralentización a los zombies. Esto nos da un poco de tiempo que puede ser vital en muchas situaciones. Además, elimina a los animales escurridizos de forma inmediata. Destroza absolutamente todas las lápidas que hay en el patio y a una gran variedad de objetos como las tablas de surf, máquinas de arcade, barriles, bolas de hámster, carpas, parlantes, bloques de hielo y piedra y a los molestos pulpos. Básicamente cualquier cosa que se te ocurra. También es muy útil en mares piratas, ya que acaba con todos los zombies de las casillas próximas al mar, lanzándolos gracias a su habilidad. Por si fuera poco, también es capaz de acabar fácilmente con los loros del Capitán Pirata. Y si necesitas apoyo para enfrentar a los zombies aéreos, esta planta también te dará una mano eliminando a los bichos de la ciudad perdida y reventando el globo del zombie con globo. Debido a su capacidad de refrescar a los zombies, esta puede extinguir las llamas, neutralizando el ataque del zombie explorador, la antorcha y apagando la dinamita del zombie buscador de oro. Muchas gracias por ver y espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido esta especie de guía o introducción a las mecánicas un poco más avanzadas del juego. Recuerden que tenemos un servidor de Discord por si quieren unirse o dejar alguna idea o sugerencia para un próximo video.